Saben que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una reforma educativa en marcha, Buenos Aires Aprende, que fue implementándose en distintos colegios a pesar de la resistencia que en muchas escuelas, docentes y también estudiantes, incluso directivos también, han presentado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En esto ha habido distintas maniobras, estrategias de lucha. Estamos en contacto con Juan Winograd de ADEMIS, secretario de Acción Social. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por aquí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha claro. Has publicado una nota recientemente trayendo a colación estos rechazos que hay a la reforma educativa Buenos Aires Aprende. Si nos contás un poco de qué va. A ver, sí, primero explicar un poco de qué está esta reforma. Nosotros tenemos una caracterización muy negativa, tanto a nivel laboral como a nivel pedagógico. Uh-huh. A nivel laboral, la reforma implica básicamente una concentración de horas en pocos profes, lo cual implica que en el proceso hay una cantidad importante de docentes que pierden su laburo. Según la escuela, las características, eso va cambiando, pero tenemos más o menos contabilizado que entre un 30 y un 40% de los docentes que trabajaban en una escuela antes de la reforma no están más al año siguiente. O sea que es un número significativo de docentes que dejan de... Muy significativo. Después, según la condición que tienen esos docentes, hay distintos procesos, porque un docente en la ciudad puede estar en carácter interino. Estos son los más perjudicados porque no tienen, digamos, derechos a la estabilidad, más claro, como tienen los titulares. Sí. Pero en el caso de los titulares, que en principio tienen estabilidad laboral, lo que pasa es que quedan en lo que se llama disponibilidad. Y eso dura un año, y durante ese año el gobierno tendría que reubicarlos en otro lugar. Sí. Lo que está empezando a pasar es que por la combinación de esta reforma, sumado a un cierre de cursos muy profundo que viene desarrollando el gobierno Jorge Macri, no hay a dónde reubicarlos. Entonces tenemos compañeros titulares que ya se les está cumpliendo el plazo, no les ofrecen nada y bueno, también van a perder su trabajo. Así que es una situación desde ese punto de vista bastante crítica. A ver, para quien escucha y tal vez es un poco ajeno al ámbito educativo, cierre de cursos, ¿y qué pasa con los estudiantes que estaban allí? Bueno, es todo un debate. Yo escuché hace un rato que hablaban un poco del problema de la queda de natalidad, ¿no? Uh-huh. Un poco el gobierno esgrime ese argumento, que hay menos chicos, entonces hacen falta menos grados, uh-huh, menos escuelas. Lo cual es muy discutible, porque uno podría decir, bueno, en todo caso, si tenemos menos chicos, ¿por qué no buscamos cómo aprovechar eso para mejorar la calidad educativa, para tener menos chicos por aula, para tener pareja pedagógica docente, no tomar una cantidad de medidas, dado que tenemos muchos problemas educativos para resolver, sería una oportunidad. Pero en cualquier caso, no hay duda que eso no vale para secundaria. Claro. Porque vos decías recién en 2014 que empezó a caer fuerte la natalidad, todavía eso no se expresa mucho en la escuela secundaria. Entiendo. Entonces hay otros problemas, algo tiene que ver con la crisis social, uh-huh, estudiantes que cortan su trayectoria educativa, entonces ahí también debería haber intervenciones del Estado con becas, con recursos para que los estudiantes puedan continuar su educación. Y después hay a veces simplemente una decisión de ajuste, ¿no? Entonces... O sea que esta reforma vendría a enmascarar, entre otras cosas, podría ser una situación de ajuste y también quita algunas herramientas gremiales o algo por el estilo a docentes, ¿o no? A ver, lo que ocurre es lo siguiente, hay varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que se nos obligue, digamos, a trabajar en cargos grandes, uh-huh, de 30 o 36 horas cátedra, en sí mismo trae muchas complejidades.
Para empezar, que uno no puede regular cuántas horas trabaja, que eso muchos profes lo hacen, digamos. Claro. Hay gente que tiene otro laburo de otra cosa. Además, según la ciudad, tiene una forma en la que nos paga los salarios bastante perversa, que cuando uno supera una cantidad de horas, dejas de cobrar ítems en el salario, entonces tu salario cae mucho. Entiendo. Sí. Entonces tampoco es muy ventajoso trabajar 60 horas por semana. Más allá de que es una barbarie, ¿no? Es un desgaste físico, psíquico, y nadie puede dar una gran clase si está 60 horas por semana antes de la escuela, ¿no? Está claro. Pero dejando eso de lado, encima nos cae el salario. Entonces, eso trae un aspecto complejo. Después hay todo otro aspecto que tiene que ver con las licencias. Uh-huh. Que excede a la reforma, digamos. Hemos tenido en los últimos años un ataque permanente a nuestro derecho a las licencias médicas, por familiar enfermo y demás. No de forma explícita, digamos, no es que hubo una reglamentación que dice los docentes ya no tienen derecho a licencia médica, pero en la práctica te rechazan. Ajá, eso es el gobierno algo que antes era distinto. Eso era distinto. Bueno, claro, una cosa que fue pasando en los últimos años en muchos aspectos de la docencia, y creo que vale para el Estado y para muchas en general, fue una tendencia a digitalizar muchos procedimientos que antes eran, digamos, humanos. Uh-huh. Entonces, hoy para pedir una licencia nosotros tenemos que subir el certificado a una plataforma. Nadie sabe quién mira eso, pero de repente a vos tu médico te dio 48 de reposo y el sistema dice no te corresponden. Rechazado. Okay. Rechazado. Y te injustifican y te descuentan. Claro. Y desde las agrupaciones gremiales, ¿qué respuesta está habiendo? ¿Está organizado algún tipo de rechazo, resistencias? Mira, es un tema interesante. Nosotros desde ADEMIS, yo integro el Consejo Directivo de ADEMIS, desde el primer momento tuvimos una posición de rechazo a esta reforma. Esto empezó en 2024, primero con unos documentos medio confusos, y bueno, después fue cobrando forma de resoluciones, pero desde el primer documento dijimos, esto va a salir mal, esto es un ataque a los derechos docentes, y es un retroceso pedagógico, que después si tenemos un minuto te desarrollamos un poco eso. Dale ahora, ¿querés? ¿También? ¿Querés mencionarlo ahora y después retomamos? Bueno, me gusta para eso no perder el... No, mirá, retomamos el hilo, dale. ¿Por qué decimos que es un retroceso pedagógico? Eso. Primero hay una cosa muy clara, que es que hay materias típicas, digamos, en la escuela secundaria que tienden a desaparecer. Ajá. En la idea de que hay que avanzar a una integración y ellos lo llaman laboratorios por área. Entonces, en lugar de tener historia, geografía, FEC, que sería Formación Ética y Ciudadana, sí. Todo eso se integra en un único espacio que se llama Laboratorios de Ciencias Sociales. Lo mismo para biología, química y física. Entonces hay una pérdida de las características propias de cada disciplina. Ajá. Que se diluyen. Y además con una idea de que todo eso debe ser evaluado y desarrollado por lo que llaman por proyectos, ¿no? Entonces que debe ser que todo se debe evaluar a través de la producción de cosas de los estudiantes, que produzcan un póster, un podcast, algo, lo cual en algunas circunstancias puede ser positivo, pero si la escuela se transforma todo el tiempo en eso, uh-huh. Bueno, evidentemente hay un montón de contenidos que no vamos a enseñar, que no vamos a evaluar y que a nadie le importan. Sí. Que eso se desarrolle, y esto va de la mano con una flexibilización total del régimen académico, o sea, de cuáles son las condiciones para que un estudiante pase al siguiente año y finalmente después de 5 o 6 años recibe el título de secundaria. Uh-huh. Perdóname, Juan, a mí que yo hice este desvío, me parecía importante lo que implica en lo pedagógico, pero nos queda un minutito, si querés retomar el hilo. Bueno, termino entonces el debate. Perdón, nosotros tuvimos esta posición de ADEMI, fuimos a dar la pelea, acompañamos decenas de escuelas que se fueron organizando frente a esto. La realidad es que muchas escuelas, a pesar de la presión del gobierno para la reforma, lograron bajarse. Sí. Todavía la mayoría de las escuelas no ingresó a esta reforma, eso es importante saberlo. Si es una pelea abierta. Bueno, lamentablemente no fue la postura que adoptaron todos los sindicatos, y en gran parte
si uno ve por qué pudo avanzar en algunas escuelas y demás, tiene mucho que ver con cierta complicidad de sindicatos como UTE, como UDA, que realmente han acompañado este proceso, incluso, o sea, no solo no haciendo nada para frenarlo, sino incluso en algunos casos defendiéndolo y yendo a las escuelas a explicar que bueno, que había que acompañar una transformación porque la vieja escuela, no sé qué. Nosotros vemos muy negativo esto. Hoy, algunos de esos sindicatos que habían tenido esa posición pareciera que están necesitando cambiarla. Ajá. Han notado también, ya estos perjuicios que trae la reforma educativa. Sí, seguramente sintiendo una presión de sus propios afiliados que dicen, che, esto es una porquería, ¿por qué nos metieron en esto? Bien. Bueno, invitamos a la población educativa, a la comunidad docente y también a las familias y estudiantes a que se interioricen en esta reforma, a que se organicen en sus colegios. Juan Winograd, que es profesor de matemática y secretario de Acción Social de ADEMIS. Te damos las gracias desde acá de Algo con R, Juan.